Hola amantes de la ciencia, hoy volvemos con un nuevo vídeo de la genética en la saga de Harry Potter. En esta ocasión tan especial, además vamos a contar con la colaboración de una compañera divulgadora que es estupendástica, que nos va a explicar la relación que existe entre esta nueva teoría de la herencia de la magia y la neurociencia, que aunque creáis que no, hay cierta relación. Os recuerdo que si aún no habéis visto los primeros vídeos sobre Harry Potter y la genética de la magia, os dejo por aquí enlazados el primero en el que os explico conceptos básicos de este universo mágico y el segundo en el que contamos la teoría de la herencia del alelo recesivo en esto de la magia, que por muy buena pinta que tuviera, os recuerdo que la propia autora ya echó por tierra diciendo que la herencia de la magia es dominante. Así que con estas premisas vamos a intentar dar una nueva teoría sobre cómo se hereda la magia en Harry Potter en esta nueva entrega de Con K de Potasio. Como os he comentado, ya en el anterior vídeo os hablaba de que la autora había confirmado que la herencia de la magia se debía a un gen dominante. Y estas afirmaciones la verdad es que generaron bastante revuelo. Si la magia se heredase por un alelo dominante, no podríamos explicar algunas cosas como la presencia de magos nacidos de muggles o los propios squibs. Pero esto es así si nos quedamos en la genética más básica, en la genética de las leyes de Mendel. Por ello, una estudiante de biología y apasionada del universo de Harry Potter decidió escribirle una carta a la autora, a J.K. Rowling, en 2015, dando una posible explicación de cómo funciona la genética en la herencia dominante de la magia en el universo de Harry Potter. El enlace original de la carta ya no está disponible, pero os voy a dejar en la descripción una transcripción de esta carta que he encontrado en internet, para que podáis echar un vistazo a lo que realmente escribió esta fanática de Harry Potter y estudiante de biología. Esta estudiante se llamaba Andrea Klenotis, o Klenotis, y nos introduce un par de conceptos muy interesantes en esto de genética. Lo primero que nos expone Andrea es que la herencia de la magia podría estar causada por un gen dominante donde la expresión de la magia dependiera de repeticiones de nucleótidos. Y aquí es donde os digo que hay cierta relación con esto de la neurociencia, y es que hay ciertas enfermedades genéticas, en concreto la enfermedad de Huntington, que se debe a este tipo de herencia dominante. Pero esto es mejor que nos lo cuente una auténtica experta, ya que su tesis doctoral de hecho estaba basada en la enfermedad de Huntington. Así que vamos a dar una calurosísima bienvenida a Clara, del canal Cerebrotes, para que nos explique en qué consiste esto de la enfermedad de Huntington y cómo se hereda. Hola Clara, ¿qué nos cuentas? Hola Carmen, pues muchas gracias por invitarme a tu canal. Yo la verdad es que de Harry Potter y magia no sé demasiado, pero de la enfermedad de Huntington algo más, ya que fue el tema de mi doctorado en el que estuve investigando 5 años. Antes de pasar a la genética de la enfermedad, vamos a ver primero en qué consiste la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo lo son el Alzheimer o el Parkinson. Es decir, las neuronas en el cerebro van dejando de funcionar bien poco a poco y se van muriendo. Los síntomas de cada enfermedad neurodegenerativa varían, ya que dependen de qué áreas del cerebro estén afectadas en mayor medida. En el caso de la enfermedad de Huntington, la región que más neurodegeneración sufre es el núcleo estriado, que se encuentra en las profundidades del cerebro. Y los síntomas que son comunes que aparezcan se pueden agrupar en 3 tipos: cognitivos, motores y emocionales. Entre los síntomas cognitivos más comunes podríamos destacar los que afectan a las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten razonar, planificar, inhibir conductas inadecuadas. En cuanto a los síntomas motores, la enfermedad se caracteriza por movimientos involuntarios, sobre todo de brazos y piernas, también puede ser tics en la cara. Esto clínicamente se llama corea, que es una palabra que viene del griego y significa danza. Por eso también es una enfermedad que se conoce como corea de Huntington y tradicionalmente de manera popular se le ha llamado el baile de San Vito. En el dominio emocional son comunes la irritabilidad, la apatía o la depresión, por ejemplo. Los síntomas suelen aparecer bastante pronto, sobre todo si lo comparamos con las otras enfermedades neurodegenerativas que hemos comentado, con el Alzheimer o el Parkinson. En el caso de la enfermedad de Huntington, los síntomas suelen aparecer alrededor de los 35-40 años
años, aunque la edad a la que aparecen los síntomas y su gravedad dependen del número de repeticiones, y aquí ya entramos en la parte genética. Y es que a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, en la enfermedad de Huntington se sabe que hay un único gen responsable de la enfermedad. Es una enfermedad de herencia dominante y desde 1993 se sabe cuál es ese gen y dónde está. Está en el cromosoma 4, es un gen que tenemos todos y que produce la proteína huntingtina, de la cual se desconoce aún mucho, pero se sabe que es una proteína que tiene muchísimas funciones e interactúa con otras proteínas, con muchísimas proteínas. Dentro de este gen hay una región que contiene una serie de repeticiones de los nucleótidos CAG, es decir, de los nucleótidos citosina, adenina, guanina. Pues bien, el número de repeticiones varía entre personas. Si el número de repeticiones está dentro del rango normal, no pasa nada, pero si tenemos más de 40 repeticiones, entonces tendremos la enfermedad de Huntington. ¿Cómo es esto posible? Pues parece que si la proteína que se fabrica con ese gen tiene aminoácidos de más, entonces no se pliega correctamente y en ese caso pueden pasar dos cosas. Uno, que no pueda ejercer su función porque no está plegada correctamente, y dos, que se deposite formando agregados tóxicos para las células. Se considera que a partir de 40 repeticiones se va a desarrollar seguro 100% la enfermedad de Huntington, pero existe una zona gris intermedia entre las 36 y las 39 repeticiones en las que la persona podría o no desarrollar la enfermedad. Es lo que se conoce como penetrancia incompleta. Y como decía antes, cuantas más repeticiones, normalmente antes empezarán los síntomas y más severos serán. De hecho, existe una variante poco común de la enfermedad de Huntington que se denomina Huntington juvenil, ya que afecta a niños y en este caso normalmente las repeticiones son de más de 50. Algo muy importante a tener en cuenta es que el número de repeticiones tiende a aumentar de una generación a la siguiente, algo que se conoce como anticipación. Por eso, aunque lo más común es que si una persona tiene la enfermedad de Huntington, uno de sus dos progenitores también la tuviera, porque hemos dicho que es una enfermedad de herencia dominante. Puede haber casos en los que no sea así por encontrarse uno de sus dos progenitores en esa zona gris intermedia en la que ellos no llegan a experimentar los síntomas, pero con el fenómeno de anticipación en la siguiente generación ya pasarían de esa frontera de los 39 y ya al llegar a los 40 entonces se desarrollan los síntomas con total seguridad. Además, este fenómeno de anticipación, es decir, de aumentar el número de repeticiones de una generación a la siguiente, es especialmente común cuando el progenitor afectado es el padre, ya que la inestabilidad es mayor durante la gametogénesis masculina. Esto explicaría por qué en el 80% de los casos de Huntington juvenil el progenitor afectado es el padre. Y hasta aquí mi parte, espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido mucho y por supuesto muchas gracias a Carmen por invitarme a su canal. Muchísimas gracias, Clara, por esta explicación tan maravillosa. Os recuerdo que os paséis por su canal, donde además podréis encontrar un vídeo que hicimos hace muy poquito en el que hablamos de la herencia de la inteligencia. Os lo dejo también enlazado por aquí. Con Clara vais a aprender un montón de cosas sobre neurociencia y también sobre el propio doctorado, ya que tiene varios vídeos en los que nos habla sobre su experiencia durante la tesis doctoral. Entonces, según esta teoría, la herencia de la magia vendría determinada por un único gen y dentro de este gen por el número de repeticiones de una secuencia concreta. Supongamos, por ejemplo, que los muggles tienen en este gen en torno a 50-90 repeticiones de esta secuencia y los magos a partir de 100 repeticiones. Entre 90 y 100 estaría esa zona gris en la que podrían ser magos o no serlo. Por lo tanto, para este tipo de herencia, el alelo W, en este caso en mayúscula, sería tener más de 100 copias de esta secuencia dentro de un gen. Sería dominante respecto a M, en este caso en minúscula por ser recesivo, que sería tener menos de 100 copias de esta secuencia dentro del gen. En el caso de los muggles, como veis, la horquilla es bastante amplia, pudiendo haber mayor o menor posibilidad de tener una descendencia mágica en función de la cantidad de repeticiones que tengas en este gen. Es decir, aquellos muggles que tengan 80 repeticiones, por ejemplo, van a tener muchas más posibilidades de que sus hijos sean magos si se produce alguna mutación espontánea que aumente este número de copias, o
durante la recombinación homóloga durante la meiosis. Esto os lo explicaré en el siguiente vídeo. Pero en esencia sería esto: cuantas más copias tenga un Muggle, más posibilidades tendrán sus hijos de ser magos. Esto explicaría casos como el de los hermanos Creevy, en el cual los dos hermanos son nacidos de Muggles, pero ambos son magos. Y realmente este sería el origen de la magia según esta teoría. El primer mago habría surgido de un Muggle que en un momento dado tuvo una cantidad de repeticiones más alta de lo normal y empezó a desarrollar la capacidad de hacer magia. ¿Qué sentido tiene entonces la cruzada de Voldemort? Pues ninguno, aunque realmente nunca la tuvo, la verdad. Buscar la pureza de sangre siempre implica disminuir la variabilidad genética. Y disminuir la variabilidad genética implica bloquear la evolución. Es así de fácil. Esto de la dosis genética también explicaría por qué hay algunos magos que son más poderosos que otros. Se podría decir que, por ejemplo, magos como Dumbledore tendrían más de 200 repeticiones en este gen, mientras que otros magos menos poderosos como, no sé, Crabbe Goyle, tendrían los 100 justitas para poder hacer magia. Esto sin contar con tener la varita de Sauco, claro. Según esta teoría, en el mundo mágico habría tanto magos puros con genética WW como magos mestizos con genética WM. Como ya comenté en el anterior vídeo, la segregación de los magos, es decir, que se aíslen del resto de la sociedad, fomentaría la endogamia, fomentaría que se produjeran cada vez más cruzamientos entre magos, y esto haría que cada vez fuese más abundante el alelo W y aumentara la frecuencia de homocigotos, de magos que fueran WW. Esto haría que cada vez hubiese más magos y además que cada vez estos fuesen más poderosos. Y esto también implicaría que en los cruzamientos entre un mago o bruja y un Muggle hubiese más posibilidades de tener una descendencia mágica, pero no necesariamente siempre. En el caso de magos heterocigotos con genética WM que se hubiesen emparejado con algún Muggle, las probabilidades de tener una descendencia no mágica serían del 50%, y el otro 50% tendrían que ser Muggles, ¿no? Pues no hay contrariedad. Los registros indican que, salvo las contadas excepciones de los Squibs, todos los cruzamientos que se producen entre magos y Muggles dan lugar a descendencia mágica, incluso aquellos que se han dado entre magos mestizos y Muggles. La frecuencia de los Squibs es demasiado baja como para tener sentido solo utilizando esta teoría. ¿Cómo se explicaría esto entonces? Pues dejaremos esto abierto para el próximo vídeo. No os preocupéis que no os voy a hacer esperar mucho. Llegará la semana que viene. Hasta entonces ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, regálame un like y déjame en comentarios si os está gustando esto de que hable de la genética en Harry Potter. También tengo en mente otros vídeos en los que hablar de Harry Potter, pero no solo de la genética, sino de otras cosas que podrían ser interesantes desde el punto de vista científico. También quería comentaros que hemos empezado una nueva iniciativa en Twitch, en el canal de Conca de Potasio, que se llama FemLab. Es un programa que hago con mi compañera Paula de La Puerta de Urgencias, en el que hablamos de un montón de curiosidades científicas y damos muchísimo protagonismo a las mujeres. No lo perdáis porque cada semana traemos a una invitada nueva y hablamos de cosas interesantísimas. Hasta entonces nos vemos pronto, amantes de la ciencia. ¡Adiós!